Ok, ahora sí. Para hacer análisis estadístico, es necesario que uno identifique el tipo de variable que va a analizar. Y los tipos de variables se definen en cualitativos y cuantitativos. Las variables cuantitativas a la vez se clasifican entre las discretas y las continuas. Por ejemplo, el resultado del colesterol total es una variable cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. Cuantitativa, ¿no es cierto? Y este resultado de colesterol total, que es cuantitativa, ¿es discreta o es continua? ¿Sería discreta o sería continua? Continua. Continua, ¿no es cierto? Continua. Entonces vamos a ir anotando acá tipo de variables, vamos a ir haciendo la planilla, tipo de variable. Y tenemos acá continua. ¿Ya? La edad. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Puede ser de las dos, discreta o continua. 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 Es continua. ¿Por qué es continua y no es discreta? Porque lleva una secuencia cronológica. Ya, ¿y cuándo sería, qué variable de esta sería una variable discreta, por ejemplo? ¿Hay alguna aquí en estos resultados que tenemos acá? Las que vayan agrupadas por edades. No. Discreta no. ¿No? La diferencia entre una variable continua y una variable discreta es que las variables discretas resultan de recuento de cosas, de contar. Por ejemplo, el número de personas del hogar es discreta. ¿Por qué? Porque se cuenta. ¿No? El número de hijos se cuenta. Es cierto. ¿No? Entonces Sí. una forma sencilla de diferenciar entre una discreta y una continua es que las discretas resultan de recuento, de contar cosas. Y las continuas resultan de mediciones, ya sea con instrumentos de medición o alguna escala de medición. Ahora, dado esto, ¿por qué la edad es continua y no es discreta? ¿Por qué la edad es continua y no discreta? ¿La edad se cuenta? ¿Se cuenta la edad o no? ¿Qué es lo que es la edad? La edad es una medición de tiempo, ¿no es cierto? Como la edad es una medición de tiempo, aunque la registremos en años cumplidos, sigue siendo una variable de tipo continua. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Ok, vamos viendo. Después las variables cualitativas además se clasifican entre nominales y ordinales. Las ordinales, como el nombre lo dice, sus categorías están relacionadas a un orden implícito y explícito. En cambio, las nominales no tienen una ordenación, pueden estar en cualquier orden. Veamos. Nivel educacional. ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. 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 ¿Nominal u ordinal? Ordinal. Ordinal, ¿por qué? Porque hay un orden. Hay un orden, ¿no es cierto? Está bajo, medio, alto. ¿No? Ordinal, perfecto. Excelente. Zona, urbano y rural. Cualitativa. Cualitativa. Nominal, ordinal. Nominal. 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 ¿Hay un orden? No hay un orden. No. No hay ¿Cierto? orden.
podríamos haber colocado 1 urbano, 2 rural, o se podría haber colocado 1 rural y 2 urbano, y da lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, es nominal. Ok. Después, sexo. Cualitativa nominal. Sí, sexo sería también Cualitativa. nominal, ¿cierto? Cualitativa nominal. Perfecto. Resultado de colesterol. Todas estas, vean ustedes, colesterol, el HDL, el LDL, los triglicéridos, la presión arterial sistólica y diastólica. ¿Qué son? Cuantitativa. Cuantitativas. ¿Continua o discreta? ¿Continua o discreta? Discreta. ¿Se cuenta? Un continuo. Continua. Continua. Dijimos que las continuas, las Ah, es discretas cierto, es cierto. Tienen escala. resultan de Perdón, contar, perdón. y las otras Es cierto. resultan de mediciones en instrumentos. ¿Ya? Entonces, todas estas que están aquí serían continuas hasta ahí. Perfecto. Después, tratamiento antihipertensivo. Dice 0 no, 1 sí. Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, ¿cierto? Cualitativa nominal. Pero estas variables cualitativas nominal que indican presencia o ausencia, las llamamos también dicotómicas. Es nominal, la vamos a colocar aquí, nominal, para que no nos perdamos, pero es nominal dicotómica. Las variables dicotómicas son siempre las que van a tener valor 1 cuando lo que estamos observando está presente y valor 0 cuando lo que observamos está ausente. ¿Me siguen? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tratamiento antihipertensivo sería dicotómica. ¿Por qué? Porque si está en tratamiento, si está presente, 1 sí, 0 no. El autorreporte de diabetes, ¿qué sería? ¿Qué sería el autorreporte de diabetes? Igual sería. ¿Igual que qué? Dicotómica. Nominal dicotómica. Tratamiento de diabetes. También. Nominal dicotómico. Diabetes insulino. Nominal dicotómico. También, ¿no es cierto? Entonces todas estas van a ser hasta ahí nominales dicotómicas. Perfecto. Riesgo cardiovascular. 1 bajo, 2 moderado, 3 moderadamente alto, 4 alto, 5 muy alto. Ordinal. Ordinal, ¿cierto? Ordinal, porque hay un orden. Síndrome metabólico. Dicotómica. Dicotómica. Y lo mismo que Fumador. fumador. Estas dos, ¿cierto? Índice de masa corporal. Cuantitativo ordinal. ¿Ordinal? ¿Dijo cualitativo ordinal? Cuantitativa. Perdón. Cuantitativa sería continua. Continua. Eso sí, eso me gustó. Continua, exactamente. ¿No? Porque resulta de la construcción de dos variables continuas que son con mediciones, peso y talla. El autorreporte de hipertensión arterial y de diabetes sería Dicotómica. nominal dicotómica, ¿no es cierto?
Tabaquismo. Ordinal. Ordinal. Cualitativa nominal. Nominal, porque Una acá cualitativa donde- nominal. nominal, claro, acá donde dice fumador actual, exfumador, este en realidad es nunca fumador. ¿Ya? Esta sería entonces nominal. Pero nominal no digo, nominal nomás. ¿Y dislipidemia? Dicotómica. Sería nominal dicotómica, perfecto. Ahí tenemos. Listo. Listo. Ahora, vamos a ver ahora aquí los tipos de análisis. Lo vamos a poner acá al otro lado mejor esto. Vamos a poner aquí. Vamos a poner por acá. Tipos de análisis. Todo esto que yo estoy haciendo aquí están los materiales que están en el portal, digamos, solamente lo estamos haciendo aquí en forma práctica, pero si ustedes quieren revisar los contenidos conceptuales y más teóricos, están en el portal para que ustedes lo bajen y lo lean, ¿ya? Para mí no tiene sentido que yo empiece a repetir lo mismo que están ahí en las presentaciones, ¿ya? Entonces, los tipos de análisis va a depender, el tipo de análisis va a depender del tipo de variable. ¿Ya? El tipo de análisis va a depender del tipo de variable. Tenemos variables cualitativas y para variables cuantitativas son herramientas que van a ser absolutamente distintas. Y tenemos entonces ahora los tipos de análisis, vamos a hacer lo que vamos a revisar inicialmente, lo que se llama el análisis descriptivo, exploratorio. Exploratorio. Ahora, supongamos, voy a poner un ejemplo aquí para que ustedes me ayuden a ver qué herramientas vamos a utilizar para análisis descriptivo exploratorio de variables cualitativas. Por ejemplo, si usted quiere describir esta que está aquí, esta variable ordinal que es el nivel educacional, ¿cómo la describiría? ¿Cómo describiría el nivel educacional de las personas incluidas en la encuesta nacional de salud? ¿Qué herramienta utilizaría? ¿Qué le gustaría saber? Del total de personas, ¿qué proporción tiene nivel educacional bajo? ¿Qué proporción tiene nivel educacional medio? ¿Y qué proporción tiene nivel educacional alto? ¿Cierto? ¿Ah? ¿Sí? Sí. Cuantitativa. Es una cualitativa. Y entonces, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo se llama la herramienta que me permite determinar, en el fondo, Una variable. Una variable. frecuencia y porcentaje de nivel educacional? ¿Cómo se llama la herramienta? ¿Qué es eso? Eso es una tabla de distribución O una tabla de 2×2. de frecuencias. ¿Por qué 2×2 si estamos analizando? ¿Cuál es el 2×2 si estamos analizando a nivel educacional? Bueno, como Es una tenemos tabla. dos fuentes, podríamos tener dos fuentes, digo yo, por lo que tenemos dos fuentes de información. No se me entusiasme tanto, digamos. La pregunta fue, quiero describir el nivel educacional de las personas incluidas en el estudio. Eso es lo que yo quiero hacer.
¿Y cómo lo voy a describir? Intuitivamente dice, bueno, lo que voy a decir es que del total de sujetos incluidos en la muestra, tanto porcentaje era a nivel educacional bajo, tanto porcentaje era a nivel educacional medio y tanto porcentaje era a nivel educacional alto. ¿Cierto? ¿Y eso cómo se llama técnicamente? Eso se llama, es una tabla de distribución de frecuencias. O sea, cuando yo tengo una variable de tipo cualitativa y quiero hacer un análisis descriptivo exploratorio de una variable de tipo cualitativa, lo que vamos a hacer y lo que le vamos a pedir al programa o a lo que sea, una tabla de distribución de frecuencias. ¿Está claro? ¿Ya? Después vamos a ver cómo. Este es el qué. Ya. Entonces, si quiero hacer análisis descriptivo exploratorio de una variable cualitativa, le voy a pedir una tabla de distribución de frecuencia. Por ejemplo, la variable zona, urbano-rural. ¿Qué es lo que debiéramos reportar nosotros? ¿Qué proporción de sujetos incluidos en el estudio son proveniencia urbana y qué proporción son rurales? Cuando le queramos pedir eso, ¿qué le vamos a decir al programa o a lo que sea? Es que nos entregue una tabla de distribución de frecuencia. ¿Se fija? Entonces, cada vez que tengamos, repito, una variable de tipo cualitativa, el análisis descriptivo lo vamos a hacer con una tabla de distribución de frecuencia. Por ejemplo, de estas variables de aquí, ¿en qué variables debiéramos utilizar una tabla de distribución de frecuencia? ¿En edad, por ejemplo? ¿Podemos utilizar en edad una tabla de distribución de frecuencia? ¿Sí o no? Continuo. ¿Ah? Sí se puede. Para la edad creo que se puede usar Solo para, agrupados, si nosotros no podemos por sacar grupos la- etarios, sí, si es por el grupos promedio. etarios. Pero la edad, en años cumplidos, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Continua. Una Todavía no cuantitativa sabemos. continua. Claro, entonces todavía no tenemos la herramienta. La única herramienta que hemos identificado ahora es la tabla de distribución de frecuencia, que va a ser utilizada para hacer el análisis descriptivo exploratorio de una variable cualitativa. En esta, por ejemplo, ¿qué hago? En esta, ¿podría ser una tabla de distribución de frecuencia en el nivel educacional? ¿Sí o no? Sí se puede. Bueno, No solo se puede, se debe. ¿Cierto? Tabla. Esta que está aquí también sería tabla. ¿No? Todas estas serían, todas las de tipo cualitativo, ya sea nominal u ordinal, van a ser con tablas. ¿Cierto? Esta también sería una tabla. ¿Se fijan? Vean que de alguna forma nosotros estamos elaborando aquí como una especie de nuestro plan de análisis, ¿no? Todo eso es con tabla. Ahí está. Todas esas con tabla. Ahora, las cuantitativas. ¿Cómo describe usted la edad generalmente? En este estudio, la edad de las personas, ¿qué? ¿Qué dice? Delimitan si son de niños, si son de adolescentes, si son de adultos. No, esto No. me está categorizando la variable edad. Yo quiero describir la edad propiamente tal, en años cumplidos. ¿Qué dice generalmente? ¿Cómo dice? La edad mínima fue de tanto, la edad máxima fue de tanto, dice, ¿no es cierto? El promedio fue de tanto, la edad estándar fue de tanto. ¿Sí? Doctor, va haciendo agrupaciones de las edades y va haciendo cortes, dependiendo No. de... Todavía no, mi querida amiga, porque estamos con los datos tal cual. Después, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver si nosotros queremos hacer una categorización de los datos, como las describimos. Por ejemplo, el IMC.
Después vamos a ver que el IMC lo podemos transformar en estado nutricional. Pero después. Ahora Entonces- estamos haciendo un análisis descriptivo de los datos que recolectaron. Tal cual. Todavía no estamos llegando a la etapa en que vamos a construir otras variables que van a ser las variables que vamos a utilizar para análisis. Todavía no. Entonces usted me dice que describamos la edad. Entonces, describir la edad es en años, en meses, años, meses, A mí no me quiere. No, es que mucho ruido. o no le entiendo su pregunta. Porque Sí, la es edad, que eso, cuando yo describo la edad de un estudio, siempre digo, mire, en este grupo de personas el promedio de la edad fue tanto. La edad mínima fue tanto, la edad máxima fue tanto y la desviación estándar fue tanto. Eso es lo que uno hace. sí, Eso es lo que uno lee. pero eso ya son los resultados. Está describiendo la variable edad. En los resultados. Ya Claro, obteniendo unos resultados. Estamos aquí buscando las herramientas para el análisis descriptivo exploratorio de una variable cuantitativa. Por eso, en la variable edad, cuando vamos a ver los resultados del estudio que hicimos, lo describimos tal y cual usted lo está mencionando ahorita. Eso es lo que estamos tratando de identificar. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para el análisis de los datos? ¿No? Exactamente eso es lo que estamos haciendo. Entonces eso se llama en estadística, se llaman medidas de resumen. Son las medidas de resumen. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis descriptivo de variable cuantitativa, lo vamos a hacer a través de las medidas de resumen. Y las medidas de resumen son de dos tipos, las que llamamos medidas de posición, y lo que llamamos las medidas de dispersión. En la medida de posición está el promedio, la mediana, los percentiles, ¿no? Y en la medida de dispersión está la desviación estándar y el recorrido de la variable, entre otros. Esas son esto dice, des estándar, lo voy a escribir mejor después, desviación estándar y recorrido de la variable, ¿no? Lo que quiero que quede claro, de que antes de usar ninguna herramienta, ningún paquete estadístico, nada, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el tipo de la variable que vamos a analizar, de todas las variables que están en la base. Luego, identificar la herramienta estadística para hacer el análisis descriptivo exploratorio. Después vamos a ver cómo. ¿Sí? Entonces, en el caso de la edad, ¿qué utilizaríamos? ¿Qué tipo de variable es la edad? Es cuantitativa, ¿cierto? Cuantitativa continua. Continua. Por lo tanto, ¿cómo vamos a describir las variables cuantitativas continuas? Con medidas de resumen. Entonces vamos a colocar aquí medidas de resumen. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Ya? Y necesitaríamos medidas de resumen también para ¿qué otras variables? Para el nivel de colesterol. Todas estas que dicen continuas, ¿no? ¿Sí? Todas esas. ¿Cierto? Y además, El índice de esa. masa. ¿Sí? Esta que está aquí, región, como son 15 regiones, esta también podría ser tabla porque es nominal. ¿No? Es nominal. ¿Sí? Ok.
¿Qué otra forma conocen ustedes para describir variables? Porque estas son las herramientas más bien analíticas, pero también están las herramientas gráficas, ¿cierto? Las representaciones gráficas. ¿Sí? Ahora, para las variables cualitativas, ¿qué gráfico utilizaría usted? Por ejemplo, quiere, ¿no es cierto?, representar gráficamente el nivel educacional. ¿Qué tipo de gráfico usaría? ¿Qué gráfico utilizaría para representar el nivel educacional? Puede ser las barras, ¿no? Perfecto. Barra, Gráficos de barras, ¿no es cierto? Gráficos de barras. ¿Y qué otro? Pastel. O torta le digo yo. Torta, el pie. Eso. Perfecto. Excelente. Y en el caso de las variables cuantitativas, ¿qué gráficos? La edad, pensemos en la edad de nuevo. ¿Conoce los histogramas? ¿No? No. ¿No? Ya vamos a ver cómo se hace. Están los histogramas y los gráficos de caja. Son las dos herramientas gráficas que vamos a utilizar para graficar, hacer una representación gráfica de variables cuantitativas. ¿No? Vean ustedes, este es un resumen del tipo de herramientas que vamos a utilizar para hacer análisis descriptivo exploratorio, dependiendo del tipo de variable, ya sea cualitativa o cuantitativa. Para el análisis descriptivo exploratorio de las variables cualitativas, utilizaremos tablas de distribuciones de frecuencia y los gráficos de barra y de torta. Y para hacer análisis descriptivo exploratorio de variables cuantitativas, utilizaremos medidas de resumen, tanto de posición como de dispersión, y las representaciones gráficas correspondientes a los histogramas y los gráficos de caja. ¿Estamos? Ahora falta el cómo, ¿cierto? Ahora tendríamos que ver cómo hacemos esto. ¿Sí? ¿Estamos claros con el qué? ¿Alguna duda sobre el qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguno. Ninguna, ya, perfecto. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a terminar con la instalación de la Stata para, ¿no es cierto?, poder empezar a ver el cómo hacemos lo que estamos proponiendo hacer. ¿Ya?